conocen, Yaide Delgado, gerente de programas especiales y gestión académica del instituto. Es un honor darles la bienvenida a esta nueva conferencia el día de hoy, pautada para el día de hoy. Todavía tenemos participantes que están ingresando a esta actividad. Y antes de comenzar formalmente, que el profesor José María de Viana, quien es coordinador académico del programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento, dé sus palabras de bienvenida, recordarles por favor que mantengan sus micrófonos y videos apagados mientras dure la actividad. Y una vez finalice esta conferencia, pueden hacer sus preguntas vía chat y con gusto se las vamos a leer a nuestro invitado. La conferencia de hoy lleva por título Vivencias de un ingeniero para las nuevas generaciones, a cargo de Gustavo Camargo. Así que de verdad, bienvenido nuevamente y profesor de Viana, le dejo las palabras. Bueno, verdad que estamos muy agradados de tener hoy con nosotros a Gustavo Camargo. Gustavo Camargo es uno de los ingenieros que más han marcado la vida de algunos de nosotros. Yo conocí a Gustavo cuando él dirigía el Inventario Nacional Hidroeléctrico que hicimos en el año 81. Y también Gustavo fue un elemento fundamental en convencerme a mí de cambiar del mundo de la tranquilidad, de la Torre Diamen y la planificación a 20 años plazo, al acueducto de Caracas, que estaba pendiente de lo que pasaba en las próximas 20 horas. Y luego dentro del INOS, pues Gustavo fue un jefe muy meritorio, muy valiente y además muy inteligente. Es decir, de la experiencia de Gustavo, yo le pedí a Gustavo que compartiera algunas de las experiencias que juntos vivimos, tanto en el INOS como posteriormente en Hidrocapital, y ese es el título. Él simplemente ha llamado su discusión Vivencias de un ingeniero que quiere compartir con las nuevas generaciones. Sin más que hablar de Gustavo, lo dejo con ustedes y bienvenido, Gustavo, estás en tu casa. Bueno, no sé si me oyen en este momento. Pregunto, pues, ¿se me oye? Aló, aló, aló. Profesor, le estamos escuchando. Oye. Sí. Un momento, porque entonces ya me enredé con esta cosa acá. No se preocupe. Discúlpenme, porque a pesar de los ensayos, así damos tiempo que sigan ingresando a la conferencia, todavía están llegando participantes. ¿Cómo era que uno se salía de este negocio aquí? Gustavo, abajo el botón verde. Es que abajo Share screen. Ya no me aparece el botón verde ahí, sino me aparece toda la presentación, todas las fotos. ¿Cómo puedo salir de eso? Tiene que tocar la presentación solo. Aparecen muchas pantallas distintas, pero solamente la presentación. Presentación. Esto sí está complicado. No se preocupe, si no le damos asesoría por acá, ya voy a ver con el equipo. Sí, yo simplemente le digo la próxima y usted la va pasando. No, Gustavo, primero el botón verde que está abajo, que es Share Screen. Sí, lo que pasa es que actualmente existe la pantalla completa sin esa posibilidad de nada de eso, ¿no? Simplemente las fotos. Dale Escape. Escape. Ok. Le di Escape y ahora le doy a Share Screen. Es que lo que aparece son las opciones en PowerPoint, pero no me aparece nada de los. Entonces, simplemente, en primer lugar, pues por supuesto quiero agradecer las generosas palabras de José María de Viana, igual a las que hizo antes el compadre Germán Oscategui
en su presentación, inmerecidas, y yo las explico simplemente por el cariño que nos tenemos mutuamente. Quiero felicitar en primer lugar la idea y la implementación de este programa de formación de gerentes en la industria de agua y saneamiento, porque considero que es una gran iniciativa, mucha originalidad, muy importante, y además que nos da, me imagino que compartido con todos los que están por allí, de los viejitos que hemos estado involucrados con el agua, nos da una envidia, una santa envidia, que ojalá nosotros hubiéramos podido tener esa oportunidad, que alguien nos comentara antes de meternos en ese fabuloso mundo de la industria del agua y saneamiento. Bueno, no perdiendo más tiempo, digamos, quisiera relatarles, como dice el título de la charla, algunas vivencias, algunos, llamémoslo, unos cuentos cortos, pero con la idea de que pudieran servir eventualmente de referencia para casos que no se tiene por qué resolver de manera rutinaria, sino buscarle una formita mejor. Es decir, pensar un poquito sobre alguna solución buena cuando se presentan situaciones un poquito raras. La primera vivencia no es mía y ya se la habrán relatado con anterioridad. Se trata de hace mucho tiempo, por allá por los años 40 del siglo pasado, pero a mí me ha impresionado mucho y me ha dejado huella. Se trata de que en esa época recién fundado el INOS, estaban instalando plantas de tratamiento en las distintas ciudades, capitales del país. En particular, este caso ocurrió en la ciudad de Mérida. Se había construido una planta de tratamiento, se le entregaba a la ciudad. El encargado de recibirla, el presidente del Consejo Municipal, era para el momento un médico joven, pero muy impetuoso y de un carácter muy fuerte. Este médico, para que vean de qué se trataba, posteriormente, siendo médico, fue promotor, tuvo la idea, la siguió hasta el final, fue promotor de la fundación de la Escuela de Ingeniería Forestal en Mérida, muy alejado de su profesión de médico, pero muy importante para el país. Después de ser fundada, inclusive, fue su primer director. Posteriormente, este médico fue el promotor también de lo que se llamó la Corporación de Desarrollo de los Andes, para coordinar la planificación y el desarrollo junto con el Cordiplan para los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas. Y fue su primer director. Este médico fue posteriormente un Premio Nacional de Ecología. De manera que eso le da como, digamos, una fotografía del médico. Se llamaba el doctor Antonio José Ucátegi, tío, por cierto, de mi querido compadre Germán Ucátegi. Por otra parte, quien iba encargado por el INOS de entregar la planta de tratamiento era un ingeniero joven, muy joven, pero con un carácter también fuerte, parecido al del médico que les he relatado. Este otro ingeniero se llamaba Pedro Pablo Apuro, en sus primeros años de ejercicio. El cuento, digamos, o la pequeña vivencia de ellos, es que en la discusión, primero el doctor Apuro llevaba dos misiones: entregar la planta y entregar los procedimientos para imponer las tarifas al agua para poder mantener la sustentabilidad del sistema.
El doctor Ucate entonces decía que el agua caía del cielo, que el agua corría por los ríos y que entonces no se podía cobrar. El doctor Lapurra también en una argumentación extrema decía, bueno, si el agua cae del cielo, corre por los ríos, que la gente la vaya a buscar al río, porque la que sale de la planta de tratamiento tiene muchos costos para su tratamiento, justamente su potabilización, y es necesario cobrarla. El final de la historia es que se entregó la planta y se impusieron las tarifas y se empezó a cobrar el agua. La gente que no estaba acostumbrada a pagar esas tarifas, mucha dejó de tomar el agua de la planta y prefirió, como había dicho el doctor Ucate, ir a buscar al río. Lo desgraciado fue que por coincidencia, unos meses más tarde se produjo en Mérida una epidemia de tifus, con todas las consecuencias que eso puede traer. El doctor Apura relataba posteriormente que eso lo había marcado mucho, inclusive lo escribió diciendo que, digamos, comprendió de la peor forma, digamos, con mucho dolor, que el agua es salud, que las inversiones en el agua son inversiones en salud. Quisiera leerles textualmente lo encuentro por acá, algo que le escribió y decía: por encima de la tarifa, el fin de los acueductos es la salud de la gente. La tarifa de agua debe ser tal que pueda ser soportada por todos los usuarios sin que exista una tendencia a la economía de agua por aquella parte del consumo considerada como imprescindible desde el punto de vista sanitario. Bueno, esto realmente es, yo creo que uno de los puntos más importantes, pero dejémoslo ahí. Pasemos entonces a otras pequeñas vivencias. La primera se la voy a relatar en relación a la ejecución de las obras y la relación con los contratistas. Los contratistas, evidentemente, que forman empresas con fines de lucro. Nadie va a formar una empresa sin fines de lucro, pero ese lucro pues debe estar regido por unas proporciones, digamos, racionales. Sin embargo, siempre existe la tentación de meter sus trampitas por allí. En este aspecto, había un ingeniero en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que tal vez por sus experiencias, tristes experiencias con contratistas, tenía una visión exagerada en su contra. Él se refería a ellos, decía, la palabra contratista ya en sí los define, significa contra ti está. Pero eso no es así. En general, los contratistas obedecen a las normas, pero existen ciertas pequeñas excepciones. Yo le voy a comentar un par de excepciones en este momento que nos ocurrieron ahí en el INUS, en esa oportunidad. La primera que les voy a comentar se trataba de el momento en que hubo un cambio de administración del acueducto y entonces los nuevos administradores se encontraban con el problema de tener que solucionar las reclamaciones de los contratistas que habían ejecutado obras durante el periodo anterior, durante la administración anterior. Entre ellos se presentó un caso que era de un contratista que había ejecutado unos movimientos de tierra por mantenimiento de una de las vialidades de acceso de la represa de Caracas. Creo recordar que era la represa de La Pereza, pero no estoy seguro. Pudo haber sido en Camatagua o en alguna otra parte.
El caso es que, digamos, él presentaba una serie de documentación sin fallas, diríamos, impecable. La documentación tenía todos los papeles firmados con todas las firmas requeridas, pero había la sensación de que el precio no, el monto era muy exagerado. No exagerado, sino muy exagerado por el movimiento de tierra. Al intentar verificar las cantidades de obra en el sitio, pues se tornó eso en una tarea imposible porque con el tiempo y el descuido, eso ya estaba totalmente desmontado nuevamente, de manera que no había forma de verificar nada. Los documentos tenían la carátula del contrato, los análisis de costo, el acta de comienzo, certificaciones de cuándo había ingresado el equipo a la obra, cuándo había salido, cuadros de cierre, evaluaciones, todo. Y firmas por todas partes. Pero seguía siendo un monto muy elevado. Para tratar de buscarle una solución, digamos, en el sentido de que no de perseguirlo, sino de tratar de llegar a unas cifras razonables, aunque no fuesen exactas. Entonces lo que se hizo fue, vamos a decir que mirar hacia un lado, hacia otras fuentes de conocimiento en nuestros estudios de ingeniería. Si uno va a la resistencia a materiales o a la teoría de estructuras, todos los que se han graduado en ingenieros recuerdan que allí se hacen, digamos, aquellas ecuaciones para las estructuras de equilibrio de las fuerzas. Y así se resuelven muchos de los problemas, simplemente con los equilibrios de las fuerzas. Pero cuando la cosa se torna un poquito más difícil en estructuras hiperestáticas, es necesario recurrir también a otro juego de relaciones que se llaman las ecuaciones de compatibilidad de los desplazamientos. De manera que, inspirado en esto decíamos algo así como que el equilibrio de la fuerza era la multiplicación de las cantidades de obra por los precios unitarios. Y eso es lo que había presentado este señor. Entonces buscamos qué compatibilidad requeriríamos. Y dijimos, bueno, las cantidades de obra tienen que ser compatibles también con el resto de la documentación del contrato firmada por el contratista. Entre ellos, pues los análisis de costo hablaban de que se utilizaba una maquinaria de ciertas características y se daba el rendimiento de esa maquinaria, es decir, cuánto era lo que podíamos ver de tierra por hora. Evidentemente ya eso era una parte y eso lo complementamos con el tiempo que había estado la maquinaria en el sitio, puesto que había en toda la documentación una certificación de cuándo había ingresado al sitio la maquinaria y cuándo había salido, las dos firmadas por el contratista, de manera que teníamos tanto el tiempo que había estado la máquina en la obra como su rendimiento. Y con la simple multiplicación de esas dos cifras, teníamos, digamos, una cifra, un número máximo de metros cúbicos que podría haber medido, que era, por cierto, muy inferior a lo que intentaba cobrarse. De esta manera, pues se llegó a la discusión y se logró llevar, no digamos que se logró disminuir el costo, sino que se logró llegar a cifras más racionales del costo, que conllevaron una disminución muy grande. Digamos que era no más allá de un 15, un 20% de lo que se aspiraba originalmente. Bueno, otro caso, también en las mismas oportunidades de ese cambio de ese cambio de administración, ocurrió con una pantalla tirantada de la que se hacen para darle estabilidad a uno de los estanques de agua de Caracas.
En ese caso, el contratista era, el caso era un poco distinto porque no se trataba tanto de las cantidades de obra, sino de los precios unitarios. Era un poquito más difícil de discutir. Al revisar el contrato, pues se veía que en las pantallas atirantadas que constan de muy pocas partidas, digamos, concreto proyectado, acero que se aplica, que se utiliza, inyección de agua, cemento y anclajes. Los anclajes tenían un precio realmente horrorosamente alto. Es bueno saber que, digamos, los anclajes se construyen con unos cables de acero de alta resistencia que no se producen, o por lo menos en esa época no se producían en el país. Y había solamente una empresa que los importaba. De manera que la discusión se redujo simplemente a conversar con el contratista, hacerle ver que la persona que hablaba con él tenía conocimiento del caso, quiero decir, de lo que eran las perforaciones, el concreto proyectado, la maquinaria que se usa, sus rendimientos, etc. Y la conversación empezó diciéndole, después de conversar esos temas, diciéndole que el precio estaba muy alto y que se le daba, digamos, la información que había una casa que vendiese material a un precio mucho más bajo. Se le daba ese dato. Y que adicionalmente que esa casa era la única que lo distribuía en el país. De manera que él, al verse, digamos, como descubierto. Gustavo, Dígame. pasa las láminas, que estamos con la primera lámina. Perdón. Ya pasó el tractor y pasó la pantalla. Esta segunda es de la gente, digamos, llegando a un sitio de salud en aquella época por la epidemia de tifus. Este era el supuesto tractor. En el caso anterior, disculpa, esto era, digamos, el tipo de vegetación que se encontraba, por lo cual era imposible revisar las cantidades de obra. Esta es una pantalla atirantada. Estos son los tipos de anclajes. Y por aquí es que vamos en este momento, que las pantallas atirantadas tienen ese tipo de materiales, el acero colocado, los anclajes que allí se ven ya colocados, y acá se ven, digamos, los andamios y una persona con el concreto proyectado sobre la pantalla. Bueno, volviendo al caso sobre los anclajes, sobre el acero de los anclajes, era al verse, digamos, como expuesto a los precios exagerados que estaba colocando, reaccionó de una forma, si se quiere, que nos causó bastante sorpresa y, si se quiere, como risa. Tomó un bolígrafo, agarró el contrato y simplemente le hizo una cruz en la carátula diciendo, mire, vamos a hacer una cosa, páganme solamente el 50%. Vamos, en las pantallas atirantadas les comento simplemente que hay, por si acaso les toca y les toca verlas en algún momento, hay, una vez hechas la pantalla, como ustedes ven aquí, pues lo que se ven son los anclajes y el área. Con eso se puede verificar simplemente más o menos el acero, más o menos los andamios, más o menos el concreto proyectado, aunque el espesor pues se sacaría de muestras que se sacan aleatoriamente, y no hay forma de verificar, por ejemplo, la inyección. Eso es imposible. Verificar la inyección en los anclajes, porque eso queda dentro de la roca y no hay, y la roca, como no está hecha en laboratorio, pues no tiene por qué ser continua. De manera que un anclaje puede recibir mucha inyección y otro muy poco. Bueno,
La profundidad, alguien podría preguntar, ¿y la profundidad de los anclajes? Se puede verificar al ver los, la profundidad de las perforaciones al revisar, digamos, los anclajes antes de ser colocados. Si entran, por supuesto que esa profundidad de perforación existe. El siguiente caso que les quiero comentar se trata ya de algún caso nuestro. Y esta fotografía, un poco borrosa, en realidad muestra unos poros sobre una tubería. Las tuberías, al pasar el tiempo, pues entonces tienen puntos, los poros esos, que revienta por ahí cuando aumenta la presión, más allá de ciertos límites. Bueno, ocurría en el INO que en un momento dado nos encontramos con que cada 15 días se repetía una rutina, y era que cada 15 días se reventaba un tubo en un cierto lugar de Caracas, y cada 15 días había que ir, excavar, reparar el tubo, dejarlo bien, volver a rellenar, etcétera. Pero eso no duraba sino 15 días. Entonces, era muy extraño que eso se repitiera. Eso nos hizo empezar a darle vueltas por qué se repite. Es decir, no solamente reparar lo que ocurría, sino averiguar cuál es la razón de esa periodicidad. Y entonces descubrimos que cada 15 días se hacían unas maniobras para darle agua a una zona muy alta, y el agua se bombeaba desde esta tubería para esa zona muy alta. Las presiones en ese momento pues cambiaban del diseño original. Por cierto, valdría la pena en este momento otro comentario al margen, y es que los acueductos, cuando se diseñan, pues son simplemente por muy precisos que se quieran diseñar, corresponden a la fotografía de la ciudad en ese momento. Pero en el futuro, los nuevos barrios exigen que se hagan añadiduras al proyecto original, y el agua pues ya corre en una forma totalmente distinta a la originalmente prevista. Eso fue el caso de esta tubería, que era, por cierto, hacia una zona denominada Plan de Manzano. Bueno, pues simplemente lo que se hizo fue no solamente repetir la reparación que venía haciéndose desde antes de forma periódica, sino analizar el caso, y al llegar a descubrir qué es lo que estaba pasando, pues entonces tomar las soluciones correspondientes. Es decir, reparar, recalcular, rediseñar pues, ese pedazo de tubería por las nuevas presiones a las cuales estaba sometido, y en base a eso, pues rediseñar un pedazo de tubería, cambiarlo completo, 200, 300 metros, y terminar con el problema de estar haciendo la reparación cada 15 días. Otro caso que, que vale la pena mencionar sucedió en una zona donde la tubería bajaba de una zona bastante alta por Alto Prado, Manzanares, hacia las zonas de Baruta, creo. Yo primero no soy de Caracas, y segundo, hace mucho que vivo allá, puedo equivocarme en los nombres. Entonces, lo que ocurrió fue que se tenía una tubería de unos 50, de unos 500 milímetros de diámetro, lista ya para entrar en servicio. De hecho, estaba ya llena, desinfectándose, y habría que vaciarla y ya ponerla en servicio. Estaba en una zona de mucha pendiente. En la mañana que se iba a poner en servicio, la tubería estaba llena de agua, como le digo,
desinfectándola, y en la mañana pues se abrió la descarga, se empezó a vaciar la tubería y para sorpresa de todos, al cabo de un tiempo, parte del centro de la calle se hundió en algo parecido a lo que mostraría esta foto. De pronto apareció un hueco a lo largo de la calle por donde estaba la tubería. Y había caído en ese hueco el relleno que estaba sobre la tubería. De hecho, ¿qué había pasado? Pues la tubería había colapsado. Había colapsado por succión. Esto no es la primera vez que ocurre y no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Sin embargo, entonces, antes de proceder, digamos, a la acción inmediata de sacar toda la tubería colapsada que había cambiado su forma de un círculo a una U. O sea, se había plegado sobre sí misma. Entonces quedaba como un canal, se veía como un canal. Entonces lo que se hizo fue detenerse un momento a pensar qué es lo que había pasado. Lo que había pasado pues está representado en este gráfico que todos los ingenieros lo han visto en alguna oportunidad en su carrera. Y es el comportamiento del acero. El acero ahí vemos que tiene una parte elástica, la línea inclinada, y luego una parte horizontal arriba, por ejemplo, si se está tratando de esfuerzo a tensión, o abajo, una parte horizontal si se está tratando de esfuerzo a compresión. Bueno, pues la tubería había comenzado a recibir esfuerzos diferentes para lo que estaba diseñada. Ella estaba diseñada para recibir presión interna de agua y el acero estaba sometido a tracción, evidentemente. Pero en este caso, al abrir la descarga, se había producido un cambio de presión interna y nos preguntábamos por qué. Al averiguarlo, pues parece que un obrero la tarde anterior, con la mejor de las intenciones, había cerrado la válvula de admisión y expulsión de aire colocada en la parte superior de la tubería para que no se metieran animalitos. Y cuando abrieron la descarga, no habían verificado que esa válvula estuviese abierta. De manera que empezó la descarga y la válvula cerrada arriba empezó a crearse un vacío dentro de la tubería. Ese vacío fue aumentando hasta el momento que la tubería colapsó. Y al colapsar, pues quedó en forma de U. Entonces, una vez que analizamos esto, pues procedimos en consecuencia. De acuerdo a este gráfico que les estoy mostrando, pues, ¿cómo haríamos para recuperar, en lugar de sacar la tubería para recuperar su forma circular? Pues fue volviéndole a inyectar una presión interna. Entonces, dijimos, bueno, para inyectar una presión interna, tengo que saber qué presión sería necesaria. En el momento en que el agua empezó a salir y empezó a bajar la presión interna de la tubería, el máximo que podría bajar sería a 0. Y no sería a 0 realmente porque hay la presión de vapor de agua, digamos un 0,20 atmósferas. De manera que la presión interna, lo máximo que podía haber bajado sería a 0,2 atmósferas. La tubería sometida a una presión externa de 1 atmósfera y una interna de 0,2 atmósferas, bueno, pues ahí teníamos una cifra ya, es decir, 0,8 atmósferas, equivalente a una columna de agua de 8 metros. Bueno, vamos a decir que algo más que eso, para revertir luego el acero, digamos, de su influencia que había sufrido y volverlo a poner en forma circular, volverlo a hacer fluir, pero en la dirección opuesta.
en lugar de compresiones, tracciones. Procedimos en consecuencia y efectivamente, inclusive alguien se paró sobre la misma tubería que estaba en forma de U, mientras se fue llenando de agua nuevamente y la tubería fue creciendo como por magia y volviendo a su forma circular. El relleno en la mitad de la calle fue subiendo y volviendo a su forma circular. Una vez pasado este evento, comentaba el doctor Borinaga que eso en su presidencia de Lino había ocurrido en la tubería de Tulé hacia Maracaibo, por alguna, digamos, que se detuvieron las bombas en un momento bruscamente. Bueno, con esto lo que quería era simplemente mostrarles que hay que mirar, no proceder, digamos, de acuerdo a la rutina, sino mirar un poquito hacia los lados y ver, digamos, si hay alguna otra forma de solucionar los problemas, no tal como iríamos directamente. Un caso anecdótico que sucedió en una de las, en Caracas también, se trató de que entre las distintas plantas de tratamiento había en un momento dado mucha diferencia en el consumo de sulfato de aluminio. Una planta gastaba mucho más que las otras plantas de sulfato de aluminio. Y no era porque el agua estuviese con mayor grado de turbidez. Al revisar por qué en esa planta se utilizaba tanto sulfato de aluminio, se supo que lo que pasa es que en esa planta alguien había decidido que los sacos vacíos de sulfato de aluminio se les regalaban a los obreros y ellos se los llevaban para su casa. De manera que ellos tuvieron en esa planta el aliciente de gastar mucho más sulfato de aluminio para llevarse sacos para su casa. Les voy a relatar también el caso de un ingeniero amigo nuestro, muy amigo, que lamentablemente falleció hace un par de semanas en un accidente de helicóptero por Portuguesa. Este era un ingeniero muy ingenioso. Él tenía una empresa con maquinaria de movimiento de tierra. En un momento dado, tenía que construir un puente. Me imagino que no era sobre un río, sino sobre alguna parte seca, porque si no, no hubiera podido proceder como procedió. Él entonces empezó a construir el puente, construyó los estribos y cuando tenía que construir, digamos, las vigas de concreto, entonces tenían que buscar las cimbras para mantenerlos encofrados. Y eso le costaba mucho dinero, aparte de tener que llevarlas a un sitio muy lejano. Como él tenía maquinaria de movimiento de tierra, pues se le ocurrió otra solución, y fue simplemente amontonar tierra bastante en el sitio de las vigas, llevarlo al nivel de las vigas, compactarlo allí y usar ese relleno compactado como encofrado, como cimbra. De manera que sobre eso apoyó, vació sus vigas y luego volvió a quitar la tierra que tenía debajo. Le buscó una solución que para él fue mucho más económica sin que fuese más costosa para quien le contrataba el trabajo. Les voy a relatar otro cuento, no sé si me interrumpen cuando me pase mucho el tiempo, José, por favor. Sobre la rehabilitación del teleférico de Mérida. El teleférico de Mérida, que bueno, es equivalente a 4 teleféricos, consta de 4 teleféricos principales y 4 teleféricos de servicio o de carga. Entonces, ese tuvo un accidente en 1991 y hubo un consorcio suizo
que había ganado una licitación para hacer la rehabilitación total. La rehabilitación, de acuerdo a al diagnóstico que había recibido, era que tenían que llevar hasta el último tramo, que está entre 4.050 metros y 4.750 metros sobre el nivel del mar. Para ese último tramo había que llevar 2 cables que se llaman portadores, 50 toneladas cada uno, y las cabinas y los carros y todas las suspensiones, etcétera, para cambiar todo el equipamiento tal como se ve en esta foto de ese último tramo. Y para los 3 tramos anteriores había que hacerle una operación, llamemos sin entrar en detalles, a los 6 cables portadores de esos 3 tramos. Debo decir que un cable de estos, de los que ellos compraron, lo facturaron en $150,000. O sea que era un contrato de cierta magnitud, por lo menos para las cifras de la época. Ellos comenzaron a hacer su trabajo, pero más que el trabajo comenzaron por hacer las adquisiciones, compraron los 2 cables, las cabinas, los carros, las suspensiones, lo que se ve en la foto para el último tramo, y no habían empezado a hacer realmente los trabajos desde Mérida, porque entonces ellos aducían que los otros cables, los 6 de los 3 primeros tramos, estaban en malas condiciones. Ellos le habían hecho unos ensayos y como estaban en malas condiciones, ellos no podían utilizar eso para subir al teleférico, y habían logrado en el periodo de la administración anterior, que era el gobierno anterior, habían logrado que se firmara un acta de paralización. Tenían varios meses paralizados, digamos 10, 12 meses paralizados, y simplemente facturaban mensualmente valuaciones basadas en costos por la paralización, es decir, por nada de avance de obra. El Ministerio de Turismo pues, estaba muy preocupado por el problema, y hubo que comenzar a discutir con ellos para tratar de salir del problema. En la discusión, pues lo primero fue ver qué es lo que pasaba con el acta de paralización y hasta dónde llegaba, porque ellos pretendían no solamente que se les pagaran las valuaciones esas, sino que, es decir, no solamente que ellos pretendían que se modificara el contrato, que se les diera la adquisición de todos los materiales, los 6 cables que faltaban, $600,000, los 6 cables, $900,000. Más, digamos, operaciones de cambio de todos esos cables, etc. No volverlo a traer, volverlo a transportar, volverlo a subir, volverlo a montar, etc. Es decir, era una cantidad bastante grande, aparte de las evaluaciones por paralización de obras. Al revisar las actas de paralización, pues se vio que simplemente eso decía una sola condición, decía se paraliza porque los cables están en malas condiciones de acuerdo a los ensayos que ellos habían realizado. El Ministerio o Venezuela, como eso era un costo muy grande, lo que se procedió pues, fue simplemente a hacer un costo menor en tratar de verificar si efectivamente esos cables se encontraban en malas condiciones, y no dado por hecho, digamos, por la afirmación de ellos, de la empresa, que era un consorcio suizo. Se contrató una empresa americana que vino, que hace los ensayos esos en muchos de los teleféricos de los Estados Unidos, realizó los ensayos y resultó que certificaron que los cables estaban perfectamente utilizables, haciéndoles el trabajo que estaba en el contrato, que era hacerle un corrimiento, es decir, quitarle un pedacito de una punta y movilizar el cable un poco hacia ese lado, dejando, desechando un pedazo
40 o 50 metros de cable en la punta. De manera que al presentarle esa documentación a la empresa no la aceptó. Dijeron que ellos habían hecho sus ensayos y que ellos no creían que eso tuviese, digamos, esos cables que estuviesen en buenas condiciones. De manera que a continuación lo que se hizo fue investigar, digamos, revisando casi una colección de revistas sobre teleféricos en Europa para determinar quién era la persona más respetada en materia de consultoría de teleféricos. Y se llegó a una empresa llamada DCSA de Grenoble, que para la fecha era autora de 7 y poseedora de 7 de las últimas 20 patentes en materia de teleféricos. Y que, por cierto, algunas de las patentes las estaba usando este consorcio para sus trabajos, para sus ejecuciones. Y pues, se contactó a esa empresa, vinieron y revisando los ensayos, tanto hechos por el consorcio suizo como por los americanos, dijeron que ellos podían dar un veredicto si se hacía un tercer juego de ensayos, ahora con una empresa ya no americana, sino europea. Bueno, se contactó de la misma manera, se buscó la que tuviera más prestigio o más sitios donde hiciese ensayos de esa naturaleza. Vinieron, hicieron los ensayos, se obtuvieron los resultados que dieron que los cables estaban utilizables y los certificaban por 2 años hasta que se hicieron los nuevos ensayos. De manera que con esas 2 documentaciones, los asesores, que eran muy respetados incluso por este consorcio suizo, entonces dieron su veredicto que los cables estaban en buenas condiciones. Con eso se cayó, digamos, la argumentación del acta de paralización, se cayó, digamos, la pretensión de que tenían que cambiarse todos los cables, se cayó y se ahorró una gran cantidad de dinero. A eso me refiero en el sentido, digamos, de que hay que tratar con estas vivencias, de tratar de mirar un poquito más allá y no simplemente proceder de carrera. El cuento terminó en que la empresa se sintió muy molesta, se fue finalmente y hubo que enfrentar todos los trabajos con personal propio del teleférico y con ingeniería venezolana. Pasemos a otro punto que se trata de cumplimiento de tiempo y costo en la ejecución de los proyectos. Ya ustedes recuerdan que el ingeniero Bauzón mencionó que la tubería de Taguacita la habían puesto en servicio sin sobrepasar, me imagino sin sobrepasar en mucho, el tiempo previsto originalmente y sin sobrepasar tampoco el presupuesto. Eso es muy cierto. El ingeniero Ucate también mencionaba en su exposición las obras que se terminaron en el periodo al que se refería de 1982 a 1984, dentro de los tiempos previstos y dentro de los presupuestos previstos. De manera que, como decía aquel presidente en su campaña electoral, de que se puede, pero hay que echarle pichón. Eso quiere decir que las empresas públicas también pueden hacer las cosas a tiempo. Las empresas públicas también pueden hacerla dentro de los presupuestos que se están mencionando, que se tienen previstos. Simplemente hay que hacer, primero que todo, o de igual manera, un seguimiento
a lo originalmente programado. Y segundo, de ser posible, mejorar el método de programación. Hay métodos de programación, o mejor dicho, hay proyectos que son lineales. Vamos a decir que una actividad se ejecuta después de otra y no hay otra forma de hacerlo. Una columna se va a hacer después que se haga la fundación que está debajo, y una vez hecha la fundación y la columna ya no se puede regresar a decir, bueno, vamos a hacer entonces la fundación un poquito más grande, un poquito más chiquita, sino que eso ya es así. Este proyecto lo llamamos lineal. El desarrollo de nuevos aditamentos, computadoras, teléfonos celulares, software, etcétera, pues ocurre otro tipo de situación, y es que se hacen los proyectos como en forma cíclica de diseñar, ejecutar, probar, evaluar y luego regresar al mismo ciclo de más atrás. Entonces, digamos que el proyecto busca o decide cuál es el sistema de programación más adecuado. Para los proyectos lineales, no tengo la menor duda que lo más adecuado ya data de unos 60, 70 años, por los años 50, que desarrollaron las técnicas denominadas como el camino crítico, CPM y PERT. Por cierto, el método PERT fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos para un proyecto de la Guerra Fría, el submarino Polaris, proyecto Polaris, un submarino nuclear, y en la construcción de ese submarino lograron, aplicando esas tecnologías que desarrollaron, ahorrarse un par de años en obtener los resultados. Para la programación, digamos, de los proyectos lineales, entonces se utiliza normalmente ese método de camino crítico, en el cual la programación misma es la que tiene varios ciclos. O sea, la programación va por establecer un listado de precedencias, un listado de actividades, las precedencias entre las mismas, llevar eso a un modelo gráfico, detectar los errores que se hayan cometido en ese primer listado, que ineludiblemente se van a cometer una gran cantidad de errores, sobre todo si hay una gran cantidad de actividades, y luego se van corrigiendo esos errores, se va a un segundo ciclo, y al depurar ese listado con esas precedencias y añadiéndole las operaciones, con eso se alimenta software que están muy extendidos y son de magnífica calidad, el llamado Project de Microsoft, por ejemplo. Disculpen. Disculpen. Entonces, debo advertir es simplemente que está muy extendido, o hay mucha gente que opina que esas programaciones no sirven de gran cosa porque simplemente en el futuro pues van a ocurrir cambios. Cambió la dificultad, cambió el clima, cambió las circunstancias externas, etcétera. Entonces la programación esa original no sirve para nada. Eso lleva implícito un par de errores. El primero es que está conceptualizando la programación como un ejercicio de futurología. No se trata de adivinar el futuro, se trata de ver qué camino se toma dentro del conocimiento actual de todas las circunstancias del proyecto. Eso se sabe que va a cambiar al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo hay que al ir haciendo el seguimiento, hay que evaluar nuevamente y, bueno, modificar la programación, que ya no será la original, sino tendrá ciertos cambios para tomar el mejor camino de ahí hacia adelante.
Bueno, eso es lo que quería decirles con respecto a esta parte de planificación, que no dejen de hacerlo. Otro pedacito que quiero comentarles es sobre la oferta y la demanda en el servicio de agua potable. Nuestro objetivo es normalmente que el sistema sea eficiente. Con esa palabra lo podemos definir en su totalidad. ¿Qué queremos decir con que sea eficiente? Con que sea un suministro de agua de óptima calidad, potable, a la presión adecuada, las 24 horas del día, los 365 días del año y en cualquier sitio de la ciudad, el más cercano o el más alejado. Desde este punto de vista, si miramos el acueducto de Caracas, y la respuesta es que no es un servicio eficiente. ¿Cuál es la solución que muchas veces se hace porque es la más fácil y porque es la que impacta más desde el punto de vista político? La solución es hacer nuevas inversiones en nuevas fuentes de agua para satisfacer la demanda. Es decir, aumentar la oferta para satisfacer la demanda. En cierta oportunidad con el ingeniero de Diana, el ingeniero Cáceres, por cierto, asistimos a una visita a un sitio en Brasil, en Curitiba, donde sí podemos decir que el servicio es eficiente. Y les preguntábamos, entre otras cosas, la cantidad de agua que ellos utilizaban para su población, aspectos de medición, etc. Ellos, una cosa curiosa era, para nosotros curiosa, que, por ejemplo, no solamente cada usuario tenía su medidor individual, sino que los medidores se iban cambiando antes de que presentaran problemas. La razón es que ellos decían que el medidor, cuando va pasando el tiempo, empieza a tener cierto rozamiento interno, lo cual hace que entonces gire menos de lo que debería girar. Y digamos, los medidores de flujo, de esa, que tienen unas hélices, y entonces facturaban menos de lo que debían facturar. Entonces ellos cambiaban los medidores antes de tiempo. El caso de Caracas, perdón, me quedé antes aquí con esto era lo del diagrama de Gantt. En la curva de la oferta y la demanda, que es de lo que estamos hablando, digamos, en cualquier acueducto, pues, existe lo mismo, una oferta y una demanda. Y decíamos que cuando empieza el servicio a fallar un poco, generalmente, y desde hace muchos años, lo que se trata es de aumentar la oferta. El caso de Caracas no ha sido, digamos, en el pasado ninguna excepción. Ahí está el gráfico del acueducto de Caracas, de las fuentes por gravedad que existían antes, cuando Pérez Jiménez se construyó el Tuyuno, ¿verdad? Que entonces entró por la parte oeste de Caracas, con el envase de la Mariposa y la planta de tratamiento de la Mariposa. Luego se construyó el TUI 2, trayendo el agua a una nueva represa de la Pereza y la planta de la Guairita. Luego el TUI 3 y luego se tiene el plan del TUI 4. Sin embargo, habría que hacerse la pregunta, para solucionar el problema de Caracas, ¿es necesario seguir aumentando la oferta? ¿O deberíamos mirar un poco en la demanda? La demanda constituida no solamente por la demanda de los usuarios, sino la demanda del sistema, que una gran parte son las fugas de agua en los distintos elementos del sistema. Ya
doctor José María de Viana, hace unos días, el 24 de mayo del 2018, hacía mención a esto y decía, el sistema TUI 1 y TUI 2 están trabajando al 50% de su capacidad. De manera que desde el punto de vista de la oferta, nosotros deberíamos tratar de mejorar estos sistemas antes de pensar de alguna manera en nuevas inversiones desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, evidentemente que las fugas en las redes son primera prioridad. Y aparte de eso, la medición a los usuarios. Eso es un trabajo tremendo. Por un lado, porque tiene que ser individual para que pueda haber políticas de premio y castigo al consumo. Y segundo, digamos, esa medición, por ejemplo, los edificios en Caracas a veces tienen un solo medidor para todo el edificio, cuando debería ser uno por apartamento. Un estudio que se hizo por los años 80 a Hidrogen, revisando, digamos, cómo estaban los sistemas en todo el país, se detectó pues que prácticamente en ninguno había una medición eficiente. En algunas partes, en muchas partes había menos medidores que usuarios. Al decirle a alguno de estos sistemas que no estaban haciendo medición, hubo algunos que incluso decían, no, sí, nosotros medimos, nosotros agarramos los medidores y un mes los ponemos en la organización tal y otro mes los llevamos a esta otra organización. De manera que sí medimos. Bueno, eso era prácticamente todo lo que les quería decir por este momento. Quisiera leerles prácticamente unas conclusiones y recomendaciones como resumen. En primer lugar, la estrecha relación entre el suministro de agua potable y la salud es incuestionable. De hecho, la inversión en agua potable es inversión en salud. Segundo, el objetivo general es que se satisfaga un consumo racional y que el servicio alcance para más población. No se trata de un problema de tener más dinero. Se trata de un problema inclusive de educación, de que la gente tenga mayor, digamos que el agua alcance para más población. La oferta de agua, la incorporación de nuevas fuentes debe ser precedida por la realización de los esfuerzos en pro de optimizar los aspectos de oferta y demanda actuales. Así, antes de pretender incorporar nuevas fuentes al sistema, es necesario dedicar los máximos esfuerzos a verificar si las fuentes actuales se encuentran subutilizadas y en consecuencia proceder en primer lugar a su restitución a su óptimo rendimiento. Cuarto, la demanda de agua. En nuestro caso, llevar la demanda de agua, consumo y fuga en la red a cifras razonables. Eso representa una tarea titánica, pero es de la mayor importancia. En primer lugar, en relación a la racionalización del consumo, se requiere facturación y cobro. En este aspecto, se precisa dotación y colocación de medidores, medición eficiente y precisa, tarifas justas que prioricen a la población menos favorecida, que reflejen equidad, que premien el ahorro y que castiguen el despilfarro. Por otra parte, en lo que se refiere al aspecto de fugas en la red, se requiere implementar métodos y proporcionar equipos para detectarlas y mantener un gran esfuerzo continuo en las labores orientadas a su propia reparación. Es una tarea indispensable realizar todos los esfuerzos intentando mantener al día los planos en las redes, introduciendo de inmediato cada modificación realizada. Es necesariamente, no hay otra forma, que el proyecto original va siendo modificado a lo largo del tiempo, pues si van surgiendo nuevos barrios, hay que alimentarlos. De manera que
lo importante es mantener el récord de esas modificaciones. Una cosa muy que podría resumir en general estos casos que les he relatado es, digamos, sustituir la rutina por un análisis individual en cada caso. Proceder, digamos, a analizar el caso antes de solucionarlo, igual que se ha ido solucionando todo el tiempo. Los casos relatados sirven con una idea central: no permitir que la rutina sea quien guíe la solución de los problemas, sino que se proceda a analizar cada caso buscando la relación causa-efecto. Y para ello, aprovechar los innumerables recursos que por asociación de ideas, las distintas ramas de la ingeniería aportan a la solución de los problemas. La programación y seguimiento. En la ejecución de obras, aparte del aspecto costos, es de la mayor importancia dedicar la atención a la programación y seguimiento, a fin de controlar efectivamente los tiempos de ejecución. El incremento del tiempo de ejecución es importante saber que es lo que más conlleva aumentos en el costo de las obras. Bueno, hasta aquí creo que me he excedido mucho en el tiempo. Ustedes dirán. Estamos en tiempo, profesor. Ya si terminó su presentación, vamos a dar espacio a preguntas y respuestas, que invitamos a todos a hacer por el chat. Hasta el momento no hay ninguna. Ya comenzaron a escribir, las voy a ir leyendo. Bueno, Germán Uzcategui lo felicita, muy amena la conferencia y muy didáctica. Me gustaría que incluyeras entre tus experiencias la que tuviste o tuvimos en el INOS, cuando manejabas los inventarios de los depósitos con unos álbumes de fotografías que mandaste a levantar con un par de asistentes de ingeniería, lo que permitía eliminar transportes innecesarios de tuberías entre depósitos y reparar o rehabilitar muchas obras sin comprar materiales que estaban disponibles en los depósitos, aunque no aparecían en los inventarios desactualizados. El acueducto de Lagunillas es uno que se hizo con materiales existentes en los depósitos que fueron detectados de esta manera, ¿no fue así? Debo responder, sí. Sí, efectivamente, eso fue una labor interesante que fue, como lo está relatando hermano Catherine, revisar incluso personalmente depósitos en las distintas partes del país, y eso llevó a, si se quiere, a cosas buenas o malas, de acuerdo a cómo se mire. Uno de los tubos diseñados por el amigo Rafaelito Guevara, del acueducto de Camburito, creo que se llama Camburito Acarigua, no estoy seguro. Parte de esa tubería, por ejemplo, fue a parar al acueducto regional de Táchira. El acueducto de Lagunillas se hizo en general con una tubería que habían colocado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en no recuerdo qué población del llano, pero que nunca había sido utilizado, porque una vez que habían concluido esa tubería, ese acueducto, habían decidido alimentar la población con pozos. De manera que en esa oportunidad lo que hicimos fue arrancar esa tubería, transportarla y llevarla a los tantos kilómetros del acueducto de Lagunillas en el estado Mérida. Y así sucesivamente. Lo de los depósitos fue realmente algo que permitió ahorrar no solamente digamos, transportes, sino adquisiciones, porque muchas de las cosas que se querían adquirir para nuevos acueductos, por ejemplo, una válvula de presión prácticamente nula, la menos presión pero de gran diámetro para el acueducto regional de Táchira, lo encontramos cerca de Barcelona, y así sucesivamente. Muy bien. El profesor José María de Viana pregunta, ¿cuánto tiempo duró la rehabilitación total del teleférico de Mérida?
Bueno, yo le sugeriría que no me toque ese vals, porque a lo mejor me voy hasta la noche. Pero en mucho resumen, les diré, el teleférico, en resumen, tuvo un accidente en diciembre del 91, murieron 2 personas porque se partieron los cables del último tramo. La razón que se dedujo después con la asesoría francesa fue que esa labor que les mencionaba de quitarle un pedacito de cable se hace, digamos, cada 5 años o algo así, y ese tenía prácticamente desde el año 58 hasta el año 91, más de 30 años, y nunca se había tocado los cables. De manera que esa punta que se desecha es porque allí el acero del cable, por estar todo el tiempo sometido a cambios de curvatura, llega a tener fatiga, producirse fatiga en el acero. Entonces, con eso, digamos, hay que hacerle un trabajito cada tanto tiempo, de correr un pedacito de cable hasta que ya no haya más, y entonces es cuando se compra alguno nuevo. En base a eso, fue el contrato. Por eso decía que había que cambiar 2 cables, los que que eran del último tramo, y a nosotros había que hacer ese trabajito que técnicamente se llama corrimiento de cables, a los otros 6 cables. Eso lo empezaron a hacer los suizos, el consorcio suizo ese, en 1993. Eso se paralizó, ellos hicieron pues las compras, simplemente era realmente lo más jugoso del contrato, hacer las compras, y se paralizó, digamos, como a finales casi del 94. Allí empezamos, digamos, mejor dicho, se paralizó, no, se levantó la paralización a finales del 94, cuando ya llevaba unos 8 meses el nuevo gobierno. Ellos, en toda esta discusión y lo que les relaté, se pasó prácticamente un año completo, prácticamente 6, 7 meses, no sé qué cosa. Y a mediados del 95 empezamos directamente a hacer los trabajos. Directamente quiere decir que se utilizó la administración del teleférico de Mérida para todos los gastos, etcétera. El personal que tenía el teleférico de Mérida, los mismos obreros, la maquinaria del teleférico de Mérida suplementada por algunos winches del teleférico de Caracas que lo trasladamos allá a Mérida, y bueno, ingeniería venezolana, digamos así. Entonces, con eso se empezó en 94, perdón, se empezó, los suizos se fueron como en 95 a finales, y entonces empezamos por el primer tramo, y ese fue el año 96, el 97 se llevó casi el segundo tramo, y el 98 fue el tercero y el cuarto tramo. El cuarto tramo era el más difícil porque había que llevar los cables desde Mérida hasta esa altitud que le decía antes. Debo decirle que había 2 condiciones. La primera, el teleférico de servicio de carga, para llevar todos los materiales, tiene una capacidad de 2.800 kilos. Y los cables pesaban 50 toneladas, 50.000 kilos, de manera que ni pensarlo. Lo segundo es que los asesores nos dijeron, bueno, usted puede llevar el cable, pero el cable no puede tocar el piso, no puede ir raspando por el piso. De manera que hubo que ingeniársela para llevar esos cables desde Mérida hasta los 4.750 metros sin que los cables tocaran el piso. Y eso fue un reto importante, sobre todo, digamos, había que utilizar como sitios de donde agarrar tensiones, columnas, piedras grandes, cualquier cosa de esas que aguantara lo suficiente. Es decir, salirse en todos los pasos casi de la rutina, digamos, de tener las cosas facilitas. Fue muy interesante y además fue una gran satisfacción. Eso se terminó
por las presiones, digamos, también del tiempo, en el sentido que cambiaba el gobierno y llegaba Chávez, y seguramente no lo iba a poner en servicio, se puso en servicio antes de que entrara Chávez. O sea que el trabajo duró como unos tres años y medio en total. eh, y bueno, y fue, como le digo, muy satisfactorio y de muy bajo costo. Muy bien. Datsi Gabriela menciona, Datsi Guerra. Buenas tardes a todos, un placer, profesor. ¿Cuál ha sido el más grande reto de su carrera? Bueno, eso es complicado. Yo creo que un reto era trabajar con gente tan importante como José de Viana y Germán Oscate, y eso es un gran reto, poder cumplir con ellos. Por otra parte, si se refiere a trabajos, los trabajos, pues ese teleférico fue sumamente interesante. El INOS fue muy interesante también. Y un reto muy importante es estar en estas circunstancias en el exilio y sin trabajo. Gracias, profesor. Aníbal Rosales menciona, ¿puede brevemente conversar sobre los estudios de posgrados y sus repercusiones, es decir, sus estudios de posgrado en tu posterior ejercicio profesional en la gestión del agua? Un gran saludo a Aníbal Rosales. No lo veo de hace mucho tiempo. No entendí bien la pregunta, digamos que los estudios de posgrado para el aspecto del agua en general, por favor, me puede aclarar. Sí, dice que si puedes brevemente, Gustavo, conversar sobre tus estudios de posgrado y sus repercusiones en tu posterior ejercicio profesional en la gestión del agua. Bueno, es muy incómodo hablar de los estudios de posgrado. Digamos que sí, que hice estudios de posgrado compartiendo la universidad con Rafaelito Guevara de la Universidad de Stanford, y que si se quiere la mayor enseñanza primero de los estudios de posgrado, esos generales que no eran específicamente sobre el agua, eran de doctorado en ingeniería, más general que el agua, eran, creo que lo más importante de allí es que cuando uno está en pregrado, muchas veces lo que recibe, podríamos decir, es información, y ya mientras va avanzando más en posgrado, va pasando de información a información más formación. Y con la formación, pues la idea de eso cuando se va avanzando es que algo de lo que les decía allí, que se mire hacia los lados, que no se caiga en la rutina, que no toda, que muchas veces hay otra forma de ver las cosas. Y respecto al agua, lamentablemente, digamos, con la pasantía por el INS, pues ese bichito lo picó a uno, y años después inclusive eh, hice unos estudios en un instituto muy interesante que es el IHE de Holanda, que es el asesor de las Naciones Unidas para el caso, y con ellos tuve oportunidad de participar en unos foros en Mozambique sobre inundaciones y todo el aspecto de la maestría, que era realmente la gestión de los recursos de agua y ambiente. Después he tenido la gran suerte de trabajar, como le decía, con José Viana, con Germán Oscate, en materias, digamos, de interés como el potencial hidroeléctrico, la identificación de ese tipo de cosas, del sitio de presa, evaluaciones, etc. Bien.
Henry Blanco, ¿cuál es su opinión de los dispositivos ahorradores de agua en piezas sanitarias como una manera de racionalizar los consumos de agua potable? Bueno, yo creo que son muy buenos, pero que, digamos, son más útiles en acueductos, vamos a suponer, en empresas públicas en Medellín, por decir algo, que era un ejemplo para nosotros desde aquella época. Quiero decir, eh, el primer paso es el de los bolívares, y no el de los centavitos. Ese para mí sería muy importante, pero una vez que uno ya esté ahorrando los bolívares. Nosotros, pues tenemos primero, no tenemos medición. Entonces, sin medición, no creo que la gente va a colocar dispositivos ahorradores de agua. Para ahorrar el agua, yo creo que todos los elementos son importantes. Hasta hasta cerrar la llave cuando uno se lava los dientes. Pero, digamos, si vamos de lo más grueso a lo más delgado, sí es importante los dispositivos estos ahorradores de agua, sanitarios, etcétera. Pero lo primero es la medición, el control de las fugas, las tarifas equilibradas, el fomentar, digamos, el ahorro a la gente, el tener equidad en las tarifas de agua. Hay algo respecto a las tarifas que me viene a la mente con esta pregunta, y es que, por ejemplo, acá en Medellín, la tarifa es mucho más barata para la gente de menos recursos, como debe ser. Pero igual ellos pueden despilfarrar el agua a un precio bien barato. Y eso yo creo que no es correcto. Yo creo que sea de los estratos más bajos o más altos, como aquí los califican, el derroche debe ser castigado. Jacobo Rubinstein, gracias Gustavo, excelentes cuentos. Tenemos también una pregunta de Sergio López, excelente su conversatorio, ingeniero Camargo. Felicitaciones a los organizadores. Motivada una gran cantidad de proyectos que fracasan en el mundo y en particular en nuestra nación, ¿qué factibilidad hay que se prepare una disertación sobre el campo de la aplicación de la normativa del Project Management? Eso es una pregunta para mí. Sí, sí. Debo decir que ignoro lo que es ese Project Match. Se la vuelvo a leer, disculpe, no la escuché. Debo decir que ignoro lo que es ese Project Match, de manera que no estoy en capacidad de darle una respuesta adecuada. No me voy a poder reinventar. Seguro. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Brian Fernández, buenas tardes a todos. Un placer, profesor. ¿En qué momento se dio cuenta que la ingeniería era lo suyo? Bueno, digamos que desde que uno está en bachillerato tenía fobia por la biología y incapacidad total por la historia. Se me hacía fácil la física, la química, la matemática. De manera que me fui por el camino más sencillo para mí, el de menos esfuerzo. Ok, y tenemos un último comentario, igual si quieren hacer otras preguntas, con gusto. Juan Ruilova, gracias profesor por su exposición. Pienso que uno de los problemas más graves en cuanto al consumo de agua, luz, gas, etcétera, es lograr desarrollar en toda la población la cultura del ahorro y de la optimización de estos recursos muy amarrados al ambiente.
Bueno, ciertamente, absolutamente de acuerdo. De acuerdo. Sí, y allí estaríamos cerrando, profesor. No tenemos otra pregunta y comentario. Algunas palabras ya de cierre. Bueno, como cierre, yo quisiera simplemente echarle un cuentico más. Sí, a pesar de que ya debe estar aburrido de los cuentos estos. Y el cuentico más fue cuando hubo un cambio de administración en el IMSS y entonces en el acueducto metropolitano, mejor dicho. Y entonces entró un contratista, y le pregunta después de la juramentación al nuevo y flamante presidente del acueducto metropolitano: mire, presidente, ¿qué considera usted que hace más falta aquí? Y entonces el presidente muy filosóficamente le contestó: bueno, mire, aquí hace falta es un Cristo. Naturalmente estaba refiriéndose a la actitud que tenía que tener el nuevo presidente. El, Esto fue lo que le entregó entonces al día siguiente el contratista al presidente: un Cristo de 1,5 metros de altura. Yo espero que ustedes interpreten lo de que se necesita un Cristo, no como lo interpretó el contratista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, por su conferencia, por su experiencia. Muy grato escucharle. Gracias a todos nuestros participantes, a nuestros invitados y profesores. No nos queda más que desearles feliz tarde. Gracias a todos.